Capital Global con René Palacios. Sean ustedes bienvenidos a esto que es Capital Global. Estamos en Efecto Televisión, estamos en Capital Media. Mi nombre es René Palacios y como siempre le agradezco enormemente que me acompañe. En las últimas ediciones de Capital Global hemos abordado con una perspectiva bastante general las características diferenciadas de los sistemas electorales de algunas democracias en el mundo. A través de este ejercicio hemos podido constatar que incluso en democracias consolidadas no todo es miel sobre hojuelas. Sin ir más lejos, en el año 2000 los Estados Unidos de América vivieron la peor crisis constitucional que se haya presentado en su historia, cuando fue necesario que pasara un mes tras las elecciones para que se definiera quién sería quien ocupara la Casa Blanca, al menos por los siguientes 4 años. En aquella ocasión, por la presidencia del país, se enfrentaron el republicano George W. Bush y el demócrata Al Gore, y por irregularidades, no necesariamente malintencionadas, pero irregularidades al fin, no quedaba claro para quién serían los votos electorales del estado de Florida, que sobra decir resultó decisivo para la definición de la elección. Esta situación no tiene precedentes en los tiempos modernos, y mientras más rápido se resuelva, mejor para el interés de la nación. Y creemos que la forma responsable de actuar es estar bien preparados pensando en el interés superior de la nación, para que en caso de que yo deba asumir la presidencia, esta sea una administración que esté bien planeada y que esté lista para asumir la más alta responsabilidad del país, y lo estará. Vamos a estar preparados. Así hablaba el entonces gobernador de Texas y candidato a la presidencia del país por el Partido Republicano George W. Bush en alguno de los días que transcurrieron después del martes 7 de noviembre del año 2000 y en los que demócratas y republicanos pelearon palmo a palmo, voto a voto por la presidencia de la nación más poderosa que ha existido en la historia de la humanidad. La elección presidencial en Estados Unidos del año 2000 es una de las elecciones más peleadas y más controvertidas en la historia de los Estados Unidos. En aquella ocasión, el vicepresidente Al Gore se enfrentó al gobernador de Texas, George W. Bush, hijo del expresidente George H. W. Bush. Ambos eran figuras de alto nivel con visiones políticas distintas. El desarrollo de la campaña fue muy tenso. Esa tensión se hizo presente el día de la jornada electoral, derivando en uno de los resultados más inusuales de la historia, la presidencia determinada por una decisión de la Suprema Corte en el caso Bush contra Gore. Era el martes 7 de noviembre del año 2000. La contienda estuvo muy cerrada durante toda la noche. Los americanos veían en sus televisores que en un momento Gore estaba a la cabeza y al siguiente Bush tomaba la ventaja. Pero pronto un hecho se volvió evidente. La elección se definiría en favor de quien obtuviera más votos en el estado de Florida. ¿Pero por qué Florida importaba tanto? En Estados Unidos las elecciones presidenciales no se deciden por el voto popular. En lugar de eso, se emplea un sistema llamado colegio electoral. Cada estado tiene una cantidad establecida de votos electorales que se basa en su cantidad de población. En el año 2000, California, el estado más poblado, tenía 54 votos electorales, mientras que Delaware, el estado menos poblado, tenía 3. El candidato que obtenga más votos en cada estado se lleva todos los votos electorales de ese estado. Hay 538 votos electorales en total y se requieren al menos 270 votos electorales para ganar la presidencia. Pero en el año 2000 ninguno de los candidatos tenía los votos electorales suficientes para hacerse con la presidencia. Gore solamente tenía 255 y Bush tenía 246, así que todo se decidiría en quién se llevara los 25 votos electorales de Florida. Quien ganara el estado de Florida ganaría la presidencia, y aquí es donde el asunto se complicó. Cuando las urnas finalmente cerraron en Florida, los resultados eran demasiado cerrados como para conocer al ganador, lo que de forma automática activó un recuento electrónico. Cuando este recuento se terminó un día después de la elección, Bush tenía una ventaja de 600 votos populares en una elección en la que participaron más de 6 millones de ciudadanos. Ese margen tan cerrado permitió a Al Gore pedir un recuento manual en 4 condados cruciales. Esto significaba que había que contar todos los votos en esos condados otra vez. La secretaria de Estado de Florida, una republicana que también había trabajado en la campaña de Bush, insistió en que este recuento tenía que completarse el 14 de noviembre. La campaña de Gore quería más tiempo y por lo tanto se lo solicitó a la Suprema Corte de Florida, que extendió el plazo al 26 de noviembre. Pero solo 2 condados completaron el recuento. Otro condado lo intentó sin éxito y otro terminó 2 horas después del plazo límite y no le fue permitido registrar sus resultados. Así, con solo 2 condados recontados, la ventaja de Bush se redujo considerablemente para establecerse ahora en apenas 500 votos.
Entonces la Suprema Corte de Florida, a petición de la campaña de Al Gore, ordenó un recuento más amplio, ahora de 70,000 boletas cuestionables. Es entonces que el recuento reveló un problema: métodos de votación diferenciados. En algunos de los condados de Florida los votos se registraron empleando una boleta perforable, pero si la boleta no era perforada adecuadamente, la máquina no cuantificaba el voto. Solamente en el condado de Palm Beach se encontró que 29,000 boletas resultaron nulas y fueron descartadas, ya sea porque no fueron adecuadamente perforadas o porque en ellas se votó por varios candidatos en la misma categoría, presumiblemente por error. Al Gore insistió en que ignorar votos equivalía a ignorar a la democracia misma. Habían pasado ya 19 días tras la jornada electoral y todavía no se había declarado un candidato ganador. En este punto, la Suprema Corte de Estados Unidos intervino y suspendió el recuento. Por 5 votos contra 4, la Suprema Corte de Estados Unidos ordenó en última instancia que el recuento se detuviera, argumentando que el recuento de solamente algunas boletas resultaba violatorio de la cláusula de protección del voto establecida en la 14ª enmienda de la Constitución. Y desde luego, dada la variedad de métodos de votación existentes, contar todos los votos usando un mismo mecanismo resultaba imposible. Técnicamente, la Suprema Corte de Estados Unidos le dejó a la Suprema Corte de Florida tener la última palabra. Sin embargo, dado lo establecido por la Corte en Washington, lo único que la Corte de Florida podía hacer era desestimar el caso. Fue entonces que Al Gore concedió la victoria y George W. Bush obtuvo los votos electorales necesarios para ser declarado presidente electo. Sin embargo, el fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos no apaciguó el enojo de los simpatizantes demócratas. Para muchos americanos, la estrecha diferencia en la decisión de los jueces de la Suprema Corte obedeció a criterios partidistas. 5 jueces favorecieron al candidato republicano y 4 al demócrata. Algunos analistas dijeron entonces que Al Gore había perdido la elección por un margen de solamente un voto en la Suprema Corte. Al Gore fue el primer candidato presidencial en 112 años en perder el voto electoral y ganar el voto popular con un total de casi 550,000 votos más que George W. Bush. Tendrían que pasar 16 años para que algo así ocurriera nuevamente. En la elección presidencial del 2016 que ganó Donald Trump, Trump ganó en el colegio electoral, pero perdió en el voto popular frente a Hillary Clinton por un margen de 2.9 millones de votos. Al final, George W. Bush se convirtió en presidente y gobernó por 2 periodos, mientras que Al Gore continuó su vida política dedicándose a luchar contra el cambio climático. Mientras tanto, los estadounidenses continúan debatiendo sobre la eficacia del sistema electoral de los Estados Unidos y los procedimientos de votación hasta nuestros días. Capital Global, Efecto TV. Fueron 30 días de tire y afloje en los que, como ya pudimos ver, intervino la Suprema Corte de Justicia del Estado de Florida y la Suprema Corte de Justicia Nacional, días en los que la causa del vicepresidente Al Gore y candidato demócrata a la presidencia fue defendida por el exsecretario de Estado Warren Christopher y la causa del gobernador de Texas y candidato republicano George W. Bush fue defendida por el también exsecretario de Estado James Baker. Al final, la Suprema Corte de Estados Unidos falló en favor del republicano y el demócrata, a pesar de que la decisión de la Corte estaba desde el punto de vista jurídico sostenida por alfileres, decidió no convertirse en el primer candidato presidencial que descarrilara una tradición de elecciones presidenciales normales en más de 200 años en la Unión Americana y concedió la victoria. Al Gore, mostrando estatura de estadista, no quiso ser recordado por la historia como aquel que, empecinado en defender su victoria electoral, generara una ruptura en la continuidad constitucional de la Unión Americana. Hace unos momentos hablé con George W. Bush y lo felicité por convertirse en el presidente número 43 de los Estados Unidos. Y en esta ocasión le prometí que no le volvería a llamar. Le ofrecí reunirme con él lo más pronto posible con objeto de comenzar a sanar las heridas provocadas por la división generada por la campaña y por la contienda que protagonizamos. Hace casi siglo y medio, el senador Stephen Douglas le dijo a Abraham Lincoln, quien lo acababa de derrotar en la carrera por la presidencia, el sentimiento partidista debe proteger al patriotismo. Estoy con usted, señor presidente, y que Dios lo bendiga. Pues bien, con ese mismo espíritu, le digo al presidente electo Bush que lo que queda de nuestras diferencias hoy debe ser puesto a un lado, y que Dios bendiga su administración para este país. Fue pues de esta manera que George W. Bush se convirtió en el 43º presidente de los Estados Unidos de América y encabezó el poder ejecutivo desde el 2001 hasta el 2009. Estamos en Capital Global, esto es Efecto Televisión, esto es Capital Media. Vamos a una pausa, no se vaya, tenemos más para usted.